clave. Ahora escuchemos la opinión experta de nuestro queridísimo compañero Guillermo Vitela, aquí en Sin Censura. Buenos días, Toño. Buenos días a la audiencia. Te habla Guillermo, de la área de la Bahía. Hoy quería comentarte algo respecto a la importancia de las elecciones en México para el año que entra, porque no solamente son elecciones para elegir un presidente, son, tengo entendido, 8 gobernaturas, senadores, diputados, y en este punto quiero hablar sobre experiencia propia de mi familia. Cuando yo era niño, religiosamente veía que mis papás iban a votar, pero votaban, según mi entender, con el transcurso de los años, era por el mismo partido, el PRI. Era el PRI religiosamente porque, pues era porque sus familiares, sus papás, sus hermanos. Y la respuesta cuando después yo pregunté por qué, pues era porque es que no hay más, me decían mis padres. Y esa misma respuesta seguramente fue la de millones y millones de personas cuando iban a elegir. También el tiempo cambió y la religión se empezó a meter demasiado en asuntos políticos. Y aquí es donde quisiera ser objetivo con esto. No es mi intención meterme con ninguna religión, pero es necesario que exijamos que eso no pase, que no intervengan ninguna religión. Y abiertamente las religiones se están metiendo y mucho más. Dos que yo conozco. La que profesa mi familia es la católica y otra que no lo diré porque por respeto, pero que yo la conozco y sobre eso voy a hablar. Yo viví, la gente que sea de Guadalajara sabrá de lo que les voy a hablar. Yo viví en la colonia Hermosa Provincia cuando era yo niño, 6, 5 años. Esa colonia está en el oriente de la ciudad. Ahí fui yo raptado y rescatado por mi madre. Esa es otra historia, pero es para poner el contexto dónde va y a dónde voy con la religión y la política. La iglesia se llama La Luz del Mundo, que por cierto, uno de los líderes está encarcelado aquí, en Estados Unidos. El poder de la política en la sociedad y en las religiones, ahí está ejemplificado. En agosto cada año hacen una celebración religiosa y cierran todas las avenidas que llevan a esa colonia, la hermosa provincia, porque vienen personas de muchas partes del mundo. Se destinan recursos de la ciudad para bloquear calles. Se utilizan todo edificio disponible, es bueno y se va a usar, no con permiso, es porque lo van a usar porque lo necesitan. Escuelas, escuelas públicas son usadas como albergues para que vivan ahí durante el tiempo que duran las festividades de las personas que vienen de todo el interior del país y de otros países. Personas que sean de México y especialmente de Guadalajara y de esa área podrán, podrán corroborar lo que estoy diciendo. Yo viví ahí hasta que fui joven, hasta los 16, 17 años.
Entonces, tú ves la impunidad y el poder y la corrupción, porque esas personas tenían un voto comprado. El gobierno tenía un voto comprado con esa organización y esa iglesia. Pues así, de esa misma forma, podemos irnos a otras y a otras y a otras. Y vemos también que en otras iglesias, dirigentes de las iglesias abiertamente critican al presidente municipal de tal lado, al gobernador de tal lado, que no es su labor, pero sí influyen. En un país que todavía a la fecha tiene en un lugar especial sus creencias religiosas, influye mucho en el ánimo. Y debemos darle la importancia porque es una verdadera importancia que tiene estas próximas elecciones. Será un parteaguas. Si logran los nuevos dirigentes del país continuar con esta lucha que se lleva hasta ahorita con el presidente, algo bueno vendrá, o al menos no se regresará a las prácticas viejas. Si todo funcionara, pues tendríamos 6 años de no caer en lo mismo y de progreso, mínimo 6 años. Pero si las cosas no salen bien y no pensamos bien lo que vamos a hacer cuando vamos a votar y nos vamos a enojar y vamos a votar con el estómago porque tenemos coraje contra alguien o aquel no me cae bien, no debemos de votar por simpatías. Debemos de votar informándonos lo más que podamos de quiénes son las personas que están en esas boletas. Sí podemos hacerlo. Es imposible que sepamos exactamente cómo son, cómo actúan, pero sí tenemos una idea. No nos castiguemos nosotros mismos quitándole un voto a una persona que no nos cae bien solamente porque no me cae bien. Es de crucial importancia estas elecciones, porque yo voy a votar y voy a estar igual de crítico con, si se da el caso de que sea Sheinbaum. Yo voy a ver qué es lo que va a hacer política exterior, política interior, qué va a pasar con las organizaciones religiosas, con los feministas, con las relaciones con otros países. Por un partido no quiere decir que no podamos criticarlos. No nos equivoquemos. Si le damos la confianza a ese partido, a ese presidente, a esa presidenta que nosotros queremos que sea, tenemos el derecho de decir que no estamos conformes, pero no castiguemos con un rechazo de un voto solamente por hacerlo, porque estamos viendo ahorita las consecuencias. La oposición realmente no existe. ¿O qué les ofrecen? ¿Qué es lo que están ofreciendo para que quitaran al presidente? Yo no veo que ofrezcan alternativas. No hay planes. Solamente es quitar a ese señor que está de presidente. Es odio. Y en realidad no critican al presidente por su aspecto físico, por esas canalladas, porque realmente lo sientan. Es porque no tienen de dónde sacar críticas. No pueden decir que es un corrupto. Lo dicen porque tienen que decir algo, pero es que no tienen de dónde hacerse y se van por lo más vil. Pero eso no puede funcionar siempre, porque nosotros tenemos las armas para que eso no funcione, no trabaje.
intentemos sacarlos del panorama político a lo mínimo que se pueda. Votemos para quitarles escaños en los senados, en el Congreso. Pensemos con nuestro voto. Esas son las armas. Nosotros tenemos el poder. Que pasen buen día. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Qué interesante lo que nos plantea, como siempre, Guillermo Vitela, aquí en Sin Censura. Exactamente, tenemos el poder, tenemos que sacar nosotros pues vamos, nuestra opinión, nuestro voto, nuestra fuerza ahí. Tenemos todavía el momento, estamos todavía a muy buen tiempo para, pues si usted está en México, revisar su credencial de elector que no esté caduca, que no se haya expirado. Y si está aquí en Estados Unidos, de ir en estos momentos, mire, mientras me escucha, usted puede agarrar su teléfono, su coche, ir a su consulado más cercano y decir, a ver, nos informaron que ya podemos sacar nuestra credencial de elector sin necesidad de cita. Vengo aquí a sacar mi credencial de elector. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo cuándo? ¿No? Así que, por favor, saque su credencial de elector. Hay que votar en las próximas elecciones. Así como Guillermo Vitela, ya lo sabe usted, nos puede mandar su voz del pueblo a este teléfono que aparece en pantalla. Es el 773-475-7214. 773-475-7214. Y bueno,